Bueno, muy buenas, ¿sí me escuchan? Muy buenas noches a todos, mi nombre es Sergio Concha. Como me acaban de presentar hace un par de minutos, soy colombiano. No sé cuántos colombianos habrá acá, creo que ninguno. ¿Alguien puede levantar la mano? ¿Tengo algún compatriota? Uno es suficiente. Gracias. Bueno, entonces, soy gerente de operaciones para Ecuador y Bolivia de Uber. ¿Qué significa gerente de operaciones? Como estaba en la presentación de hace un momento, es de todo un poco. Es decir, aunque Uber es una empresa ya multinacional, ya podríamos decir que ya no es un emprendimiento, sino ya es una realidad, es una empresa multinacional. Cuando abrimos los mercados, somos prácticamente emprendedores. Emprendedores con dinero, eso es diferente, pero emprendedores al fin y al cabo. Entonces, ¿qué significa operaciones? Operaciones significa desde reclutamiento de conductores hasta salir a la calle a entregar volantes y tratar de conseguir pasajeros. Aunque somos grandes, tratamos de hacer de todo un poco al inicio. Obviamente ya después, como gerentes de operaciones o como gerente de mercadeo, ya estamos con el tema de la estrategia y demás. Listo, entonces, de mi experiencia, tuve la oportunidad, ingresé a Uber hace ya casi 2 años. Entonces, nosotros en Uber hablamos de años de perro. Entonces, no sé si entiendan el concepto, es 2 años en Uber pueden ser fácilmente 10 años de experiencia profesional. Yo ya tengo experiencia pasada antes de Uber, ya bastante tiempo, pero les puedo decir que es bastante experiencia. Tuve la fortuna de lanzar mi primer mercado sin conocer este tipo de cosas, que fue en República Dominicana, en Santo Domingo. Un mercado caribe, un poco diferente tal vez al mercado ecuatoriano, un poco diferente al mercado, ¿cómo se llama? El mercado colombiano. Pero una experiencia muy interesante a nivel de cultura, a nivel de manejo de personas, de adaptarse a nuevas situaciones. Entonces esa es un poco mi experiencia. Hace un año más o menos, no, un poquito menos, como 9 meses pasamos al mercado boliviano y ecuatoriano. Lanzamos el mercado boliviano a finales del año pasado y después el siguiente paso fue el mercado ecuatoriano, que es bastante más grande que el boliviano. Un poquito acerca de Uber. ¿Todos han escuchado qué es Uber? ¿Alguien no sabe qué es Uber? Como para explicarles un poco. Alguien cualquiera que me responda. Está bien. Bueno, ok, listo. Entonces, Uber es, bueno, les voy a contar un poco tal vez de historia, como para que entiendan qué es Uber. Entonces, pero bueno, primero Uber es una empresa de tecnología. Se tiende a pensar que Uber es una empresa de transporte, pero realmente no es una empresa de transporte. Entonces, ¿qué significa eso? Es una empresa de tecnología que creó una plataforma para conectar conductores y pasajeros. Entonces, eso fue como, digamos, es el concepto. Mucha gente piensa que Uber es una empresa de taxis. No es una empresa de taxis. Nunca ha sido una empresa de taxis realmente. Hay unos países en el mundo en el cual hay taxis prestando el servicio, pero no es una empresa de taxis, sino es una empresa que presta su plataforma para conectar conductores y pasajeros. ¿Listo? Entonces, ¿cómo comenzó todo y por qué estoy yo acá? Entonces, esto comenzó como un emprendimiento. Entonces, en el 2009, los fundadores de Uber se puede traducir, Uber es una palabra alemana, pero realmente se puede traducir como súper. Entonces, Uber comenzó cuando los dos fundadores, bueno, antes de eso, los dos fundadores que se llaman Garrett Camp y Travis Kalanick estaban en París. Se iban de fiesta, seamos honestos. Se querían ir de fiesta, era una noche en París, estaba lloviendo, no conseguían transporte, tenían algo de dinero y dijeron, ¿por qué no contratamos una limusina? Algo así. No pudieron, era costosa y dijeron como, nos gustaría, o sea, no conseguían taxi, pensaron una limusina, hicieron como varias cosas y dijeron como, ¿no sería interesante tener una aplicación en la cual yo pudiera pedir un servicio de lujo en cualquier momento? Entonces, todo eso de la fiesta, de esas cosas, generó en esa idea. La idea fue de Garrett Camp. Entonces, ellos ya habían trabajado
ambos eran amigos, ya habían estado en California, ya habían hecho algunos emprendimientos, ya habían entendido, habían progresado en unos, habían fracasado en otros. Y comenzó la idea muy simple, es decir, transporte de lujo a través de una aplicación. Entonces eso fue en el 2009, en el 2011 más o menos, 2010, 2011, comenzaron en San Francisco, California. Y en ese año, digamos que comenzaron sus primeros viajes. Como un dato anecdótico, su inversión inicial pues puede ser considerada de pronto alta para un país como Ecuador, pero fue como unos $200,000, no era mucho. Entonces, para una empresa iniciar en Estados Unidos, $200,000 no es tanto. Pues sí tienen algo de apalancamiento, pero no es mucho. Y un dato anecdótico, ahorita el valuation, si lo decimos en inglés, es de más de $60 billones. Entonces, después de un capital inicial de 200,000, pasar a 68 billones, que creo que es lo oficial, que lo último dijeron, es increíble. Entonces, como lección, lo que les quiero decir es, pueden comenzar pequeños y después volverse un monstruo como se volvió Uber. Entonces, ¿cuál es la idea de Uber como tal? Entonces ahí es donde yo venía explicándoles un poquito y les preguntaba que si sabían qué era Uber. La idea de Uber está en un espacio de, si lo podemos llamar, de economía colaborativa también, o sea, como muchas de las empresas actualmente, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la idea? Los conductores, o sea, Uber no emplea conductores, ni los pasajeros son sus clientes. ¿Qué quiere decir eso? El conductor presta el servicio y el pasajero es su cliente, es decir, Uber es como el intermediario para facilitarles ese servicio. Entonces, eso es importante. Quiere decir eso, que ustedes no tienen que tener, o sea, un emprendedor no necesariamente tiene que tener 200 o 500 vehículos para crear una empresa de transporte, o no necesariamente tiene que tener 1000 clientes o algo así, sino trabajándole a una plataforma, sacando versiones alfa, beta, gamma, bueno, versiones beta realmente, se va mejorando y se va creciendo. Entonces, Uber demuestra eso. Hay otra cosa que quería decir, hablando de la historia que decía María del Carmen acá. Todavía sucede, por eso se los digo. Uber en la mayoría de ciudades empieza con un equipo pequeño y en coworking spaces. ¿Qué quiere decir eso? O sea, espacios de emprendimiento en el cual Uber, aunque sea una empresa tan grande, trabaja con personas o con empresas pequeñas que están en el coworking space. Les quería contar un ejemplo, por ejemplo, en Perú, un ejemplo real. En Perú Perú es un país grande a nivel de Uber, a nivel mundial, pero estuvieron en un espacio de coworking hasta hace como unos 3 meses, o sea, imagínense, o sea, se sigue considerando un emprendimiento que es una empresa. Y un dato curioso es, en Perú en el coworking había una persona que se encargaba de hacer como programación y revisar en páginas web cierta información como de bases de datos públicas. Entonces, la empresa se llama Emtor, la nombro acá, no tengo autorización por si acaso, pero la nombro porque no hay ningún problema. Eran 2 personas, ¿sí? En un espacio así muy pequeño. Entonces, los empleados de Uber en Perú se dieron cuenta que ellos eran muy buenos para poder hacer estudios, por ejemplo, de chequeo de antecedentes o de bases de datos. Entonces, comenzaron a trabajar con proyectos chiquitos y ahora Emtor, por ejemplo, es uno de los principales proveedores en Latinoamérica, facturando mucho dinero, comenzando así de pequeño, en el mismo coworking en el que estaba Uber en Perú, en Lima. Entonces, como eso es como un dato aparte, pero que quería como traer aquí y contarles. Entonces, es muy interesante este tipo de cosas, este tipo de espacios. Aceptamos con gusto la invitación porque hemos trabajado en coworking spaces, hemos trabajado en espacios pequeños, pero eso no quiere decir que no podamos lograr grandes cosas. ¿Listo? Un poco más, no quiero demorarme mucho, entonces les voy a contar un par de minutos, tal vez,
algo que sí quería decirles y es algo muy interesante de Uber. Entonces, Uber comenzó, como les decía, como transporte de buscando generar un servicio de transporte de lujo, ¿sí? Pero Uber se dio cuenta que la misión, los líderes de Uber se dieron cuenta que su misión realmente no era necesariamente el transporte de lujo, sino en su filosofía y en cómo fue avanzando la empresa, cambió esa visión y dijo, ok, no, nosotros ya que estamos creciendo no queremos solamente el tema de transporte de lujo, sino lo que nosotros queremos como visión es que cualquier persona pueda solicitar un servicio de transporte en cualquier momento. Entonces, a medida que fue creciendo la empresa, entonces cambió como un poco esa filosofía y salió un producto que se llama UberX, que es el que existe aquí en Quito, y bueno, allá en Quito y aquí en Guayaquil, el cual es personas particulares, amas de casa, cualquier persona, padres, madres, cabeza de familia, desempleados, no desempleados, independientes, lo que sea, pudieran prestar un servicio de transporte y tener ingresos adicionales, ¿sí? Pero a medida que esto fue creciendo, cambió de nuevo el concepto. Y es, ¿por qué no volver el transporte inteligente y por qué no volver las ciudades inteligentes y por qué no mejorar, digamos, tanto la calidad de vida de las personas como la calidad del aire, como la calidad de todos? Entonces, no sé si han escuchado los proyectos de Uber futuros y estamos hablando de los vehículos autónomos, de vehículos que vuelan, que son autónomos además. ¿Cuál es la idea? La idea es generar un sistema en el cual la gente ya no requiera conducir primero. Segundo, que haya algo de economía colaborativa, que podamos hacer como un Uber Pool, que es decir, compartir vehículos autónomos sin conductor. Entonces, vehículos responsables con el medio ambiente. Entonces, la visión, como han visto, la visión del inicio, que fue muy de transporte, de por qué no puedo ir a mi fiesta con esto, cambió a una visión global de decir, ¿por qué no mejorar el transporte a nivel mundial? ¿Y por qué no puedo mejorar el medio ambiente? ¿Por qué no puedo ser socialmente responsable? Entonces, ¿cuál es la visión de ahora de Uber? Aparte de ser líder globalmente en esto, es responsabilidad con el medio ambiente y responsabilidad social. Esto tiene muchos aspectos. Entonces tiene aspectos, lo que les decía, aspectos de transporte, aspectos de transporte masivo, de empleo, de muchas cosas, ¿sí? Entonces, aquí como que la lección es, miren, es una empresa que comenzó en el 2009, o sea, son 8 años, ya casi, en el cual pasó de una empresa pequeña, casi de garaje, a ser una multinacional de estar presente en más de 90 países y a tener una visión así global, después de ser una empresa pequeña ubicada en San Francisco. Entonces yo aquí lo que les quiero dejar es, mire, en el emprendimiento se puede comenzar con algo pequeño, después se va financiando, se va generando un proyecto y después se puede volver algo gigante, como lo que está pasando ahorita con Uber. Entonces, eso era normalmente hay una presentación, yo preferí contarles la historia, no ver diapositivas en eso, creo que para mí es más beneficioso y me gusta más contarles la historia. Estamos en Ecuador, lanzamos hace 2 semanas, hace el jueves 13, hoy estamos a 27, ¿sí? 27. Sí, 2 semanas exactamente. Confiamos, vamos muy bien, les cuento. Ha tenido gran acogida la plataforma. Afortunadamente hemos construido una marca durante un muy buen tiempo. Y lo que les digo, la idea de Ecuador también es eso, no solamente arrancar con UberX, con solo eso, sino el tema aquí en Ecuador es la transformación que queremos lograr. Es decir, transformar las ciudades. Usted sabe que Guayaquil, por ejemplo, a veces es caótica a nivel de tráfico. Entre menos vehículos hay en la calle, menos contaminación, menos tráfico, más rápido los desplazamientos. Lo mismo en Quito. Entonces, lo que nosotros queremos generar es todo lo que yo les he contado, generar el cambio también aquí en Ecuador. Entonces, esa es nuestra historia. Espero les haya gustado. No sé si hablé muy rápido, perdónenme si lo hice. Pero quiero que se queden con los jueces, bueno, jueces no, digamos que evaluadores. Quiero que los que vayan a presentar hoy se den cuenta que con estas pequeñas presentaciones,
con estas pequeñas cosas comienzan y después pueden volverse gigantes. Entonces, muchas gracias por haberme escuchado y mucha suerte a los que vayan a presentar hoy y hablamos ahorita en un rato. ¿Listo? Perdón, no sé si tiene ¿Alguna pregunta? Discúlpeme, no sé cómo está el tiempo. Es una felicitación. Yo bajé Uber en Miami en abril. Lo utilicé porque necesitaba realmente transporte y mi mujer me dejó botado y veo que la misma aplicación que yo bajé en abril en Miami ya me sirve aquí, Funciona igual, sí. ¿no? ¿Cuál Y es? te da la localización de los vehículos que están disponibles en el área. Felicitaciones realmente. Exactamente. ¿Cuál es la idea ahí No, otra para pregunta. responder? ¿Cómo vas a resolver los enemigos amarillos? No son enemigos, primero, y eso hay que aclararlo. El ecosistema permite coincidir y coexistir, si lo llamamos así. Y segundo, ¿cuál es la idea? De esto, y por eso les decía que es global. Es decir, yo puedo descargar la aplicación acá y usarla en cualquier lugar del mundo. Entonces, a la primera pregunta, esa es la idea, que la aplicación que funciona en Estados Unidos, que funciona en Europa, que funciona en Colombia, sea la misma que acá, tanto el conductor como el pasajero. Y en cuanto a los taxis, mire, lo que les decía, esto es un tema de coexistir, ¿sí? Es decir, se puede, hay mercado para todo, hay mercado suficiente, simplemente es de evolucionar. Es decir, normalmente las empresas de taxi pueden quedarse en el status quo, es decir, estoy feliz, estoy en este momento, o decir, ok, el negocio está transformándose y evolucionando hacia otro lado, ¿cómo evoluciono yo con el negocio? Entonces, ese es un cambio que ellos eventualmente tienen que dar y que esperamos que también sea, porque eso es muy bueno en general para la competencia. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ha tenido casos que también cooperativas de taxis se han unido a la plataforma? Por ejemplo, yo les doy un caso en Bolivia. En Bolivia nosotros trabajamos con taxis, es decir, se puede. Que simplemente es una voluntad, es voluntad política, puede ser, es voluntad de los taxis. No es tan fácil, digamos, y eso sí quiero aclararlo, no es que yo diga de un momento a otro vamos a recibir taxis sí o no, o que nosotros tomemos esa decisión, sino es un momento de evolución, ¿sí? Es una política abierta, igual que Es una política abierta. Al final lo que yo les digo, ¿cuál es la idea? Que un pasajero pueda solicitar un servicio y que un conductor o un socio conductor o como lo quieran llamar, pueda prestar el servicio, independiente de si es taxi particular o lo que sea, ¿sí? Ese es el punto y la esencia de esto. última pregunta, sorry. Adelante. A ver, bueno, nosotros regresamos a Ecuador hace poco tiempo. Yo vivía en Carolina del Norte, Ajá. donde Uber es normal, Gigante. ¿no? Y Lyft, y etcétera. En el interín en el que llegué y digamos que estábamos con nuestra startup y conseguí un trabajo en Red Hat. Manejé con Uber y con Lyft. Ya, y más o menos sé cómo funciona de los dos lados. ¿Qué tan factible o cómo ha sido su llegada al Ecuador con función del récord policial, de las cosas que pueden ocurrir en la noche más que nada por el tema de seguridad? Sí. Y ¿cuál ha sido la reacción de que el fare de aquí sea más barato que el taxi? A la primera pregunta, como decíamos, la plataforma está construida para que sea segura, independiente del país que sea. Entonces eso es clave. No voy a entrar mucho en detalle, pero la idea es que a través del GPS del teléfono, o sea, uno pueda traquear o revisar o controlar dónde está el conductor, cómo va el viaje, cómo va esto. Es decir, eso es lo más importante, es decir, sabemos quién es el conductor y sabemos quién es el pasajero. ¿Cuál es la segunda pregunta, perdón? El fare. Ok. La idea es que esto sea accesible para cualquier persona. Normalmente por eso yo les decía el concepto. El concepto era, cuando era transporte de lujo, era decir, para personas de clase alta o personas que la idea ahora de Uber es que sea accesible para la gente. Entonces, esa es la razón por la cual en algunos casos podemos estar más baratos, en otros nivelados o en otro también no. Porque ustedes saben que, por ejemplo, aquí en Guayaquil no se usa el taxímetro, debería usarse, pero no se usa, entonces también depende mucho de lo que el taxista le cobra a uno, y sobre todo si uno es extranjero, que le cobran el doble. Entonces, entonces es relativo el concepto.
pero lo que nosotros tratamos de hacer es que esté disponible para las personas y que cualquier persona pueda tomarlo. ¿Listo? ¿Han tenido algún problema o choque de cultura con los choferes ecuatorianos? No, no hemos tenido choque de cultura. La ventaja es que tenemos experiencia en Colombia, en Perú, en Panamá. Los ecuatorianos no son tan diferentes como pueden pensar que son. Es más, yo lo hablaría más de cultura latina, ¿sí? Entonces, afortunadamente ya tenemos mucha experiencia en muchos países de Latinoamérica en esto. Entonces, no ha sido un choque. Son muy similares, yo se los digo personalmente. Esto no es una opinión ni de Uber, ni de... Ecuador es muy parecido a Colombia en muchas cosas. O sea, yo he tenido la oportunidad de trabajar en Ecuador antes de estar en Uber, entonces también tengo conocimiento y les digo, somos muy parecidos en muchas cosas, en idiosincrasia. El de Guayaquil es mucho más parecido al costeño, al de la costa colombiana, el de Quito es mucho más parecido al bogotano, de donde soy yo. Entonces no es tan complicado el cambio de cultura. Obviamente tenemos que adaptarnos a ciertas cosas, como en todos lados. Como les decía, el Caribe es un poco diferente a Ecuador, un poco diferente a Bolivia, pero la idiosincrasia del latino es muy similar. Entonces, para nosotros no ha sido tanto choque. Hay cosas, obviamente, pero no ha sido choque. Listo. Bueno. Listo, muchísimas gracias. Que estén muy bien. Feliz noche.